He invitado a Alfredo Schlarek, que es economista, titular del CIPES, para que nos dé su opinión sobre cómo ve él este proceso y hacia dónde cree que estamos apuntando nosotros, los argentinos, con estas políticas que estamos adoptando. Alfredo, gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte acá. Lo mismo digo. Bueno, contame, ¿cómo ves vos todo esto y cómo crees que seguimos? Bueno, yo creo que obviamente que tenemos grandes problemas económicos. Los últimos datos de ayer, hoy, indican que el problema de la cuenta corriente, o sea, la disponibilidad de dólares que hay en la economía, sigue empeorando. Es decir, tenemos un país que no genera la cantidad de dólares que requiere. Y entonces, ¿quién tiene que salir a poner esos dólares que falta? El Estado, con endeudamiento, ¿no? Obviamente que eso no es una situación sustentable, porque obviamente que el Estado no puede estar salvando al sector privado todo el tiempo, ¿no? Digamos, si el sector privado no genera los dólares que se requieren, estamos en un problema, ¿no? Y ahí, digamos, hay varias cuestiones. Ahí hay una cuestión de que estamos importando más de lo que exportamos en bienes, pero también hay un problema de que, por ejemplo, estamos viajando más de lo que vienen turistas para acá. Hay otro problema, que la economía está muy extranjerizada acá, entonces lo que es, digamos, la repatriación de dividendos, eso también prácticamente explica un tercio de este déficit de dólares que existe. Y por último, la deuda externa, los intereses de la deuda externa se lleva a otro tercio de este faltante de dólares, ¿no? Entonces, creo que hay una situación que quizás, digamos, en la época del kirchnerismo se logró, digamos, disimular esto un poco, porque justo hubo este super ciclo de los precios de los commodities que hizo que tuviéramos unos precios altísimos. Ahora que se han nivelado en los últimos años a niveles más razonables, salta este problema, ¿no? Y bueno, y el gobierno anterior había tratado de parar esta fuga de dólares a través del control de cambios. Bueno, llegó este gobierno, abrió todo. Cuando vos decís abrió todo, y digamos, desmanteló muchos de estos controles, tanto de la cuenta, o sea, de la posibilidad que tenemos de sacar dólares o no, o incluso, digamos, de importar cualquier producto. A ver, lo ideal sería que pudiéramos justamente, que no hubiera ningún control de capital. Ahora, pero el problema es que tenemos este problema. Entonces, ¿qué hacemos dado esta situación, ¿no? El gobierno, digamos, abrió todo y confió en que este periodo, digamos, de transición de falta de dólares se iba a financiar con deuda del gobierno y que más adelante ya iban a mejorar la situación y no iba a haber más faltante de dólares. La cuestión es que los tiempos se acortaron y hoy por hoy el riesgo país está en máximo desde el 2015, una cosa así. Es decir, endeudarnos, no es que no nos podemos endeudar, pero endeudarnos nos sale carísimo e incluso, digamos, pagar una tasa de interés tan alta quizás hasta es insostenible por sí mismo, ¿no? Entonces, este problema central es el que tenemos y la gran pregunta es cómo salimos de esto. Digamos, el gobierno anterior había puesto todos estos controles de capital que no nos gusta, obviamente, que no los queremos. Ahora, este gobierno abrió todo. Ahora, ¿cómo se va a solucionar esta falta de dólares? Que es la receta del FMI, es con depreciación de la moneda, o sea, Argentina vamos a ganar menos en dólares, vamos a tener menos poder adquisitivo en dólares, y por otro lado, el enfriamiento de la economía, ¿no? Entonces, no vamos a tener dinero para comprar esos bienes importados que ahora sí podríamos comprar o podemos salir a viajar, etcétera, pero no lo vamos a poder hacer porque no vamos a tener ingresos suficientes. Ese es, digo, simplistamente la solución que se le está tratando de poner a este problema. Y obviamente que esa solución es una solución que requiere enfriar la economía, ¿no?
¿Y cuál sería? Entonces esa es la dificultad en la cual estamos. Está bien. ¿Cuáles serían tus ideas para corregir todo esto que vos acabás de describir? Bueno, es muy complejo el tema. Lo primero que hay que decir es que es hiper complejo, ¿no? No es una solución fácil. Por eso te hago la pregunta a vos, que sos economista. Sí, bueno. Pero digamos, me parece que si me preguntás, lo primero que hay que hacer es reconocer este problema. Este gobierno no planteó esto como un problema, planteó esto como que no va a haber ningún drama, que van a venir la lluvia de inversiones y que eso nos va a salvar. Incluso, digamos, por ejemplo, tomaron medidas como duplicarle el precio en dólares que se le dan a las petroleras, ¿no? Con la idea de que pasó el gas de 2,8 dólares el millón de BTU a 5 dólares el millón de BTU, con el argumento de que para darles inversión, la cuestión es que las inversiones no vinieron y esa ganancia extraordinaria que obtuvieron es parte del problema de la falta de dólares que tenemos. Es decir, que Vaca Muerta no hubo inversión. No, ha habido inversión, pero no ha sido la inversión, digamos, digamos... ¿Prometida? No sé, la lluvia de inversiones no vino, digamos, ¿no? Quería aclarar eso porque, según leí el otro día, todas las inversiones que se prometieron para Vaca Muerta llegaron todas. La lluvia de inversiones a las cuales se refirió el presidente, que lo hizo en campaña antes de ser presidente, era de que por el solo hecho que asumían ellos, el mundo entero se iba a volcar en una lluvia de inversión en Argentina, cosa que no pasó, y me sorprende, ellos que eran unos genios en economía, resulta que las inversiones no vinieron y ahora estamos como estamos por culpa de la falta de inversiones. Seguí vos, dale. Sí. Bueno, este es un tema, digamos, a ver justamente qué conviene, qué no conviene, bueno, es complejo. Pero digamos, después lo que creo es que también se necesita un plan antiinflacionario. Se debería haber aplicado un plan antiinflacionario mejor que el que se aplicó. El que se aplicó no funcionó. Yo creo que ahí también el problema era que se hizo un énfasis demasiado fuerte en que la inflación se explica solo y exclusivamente por el déficit fiscal del gobierno y que solucionado eso ya se soluciona el tema inflacionario y a mi entender, digamos, es mucho más complejo que eso y entonces esa simplificación de los problemas obviamente que tampoco te llevaron a tomar ciertas medidas que podrías haber tomado y que hoy estaríamos en otra situación, ¿no? O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo es que había una situación muy grave cuando llegó el gobierno y lamentablemente este gobierno, las cosas que hizo, empeoró la situación en vez de mejorarla, ¿no? El tema de la inflación. Si se hubiera hecho otra cosa, creo que estaríamos hoy en otra situación, ¿no? Te pregunto para saber cómo ubicarte. El tema de la inflación, para vos, ¿es un fenómeno monetario o la culpa la tienen los comerciantes que aumentan los precios? No, los comerciantes simplemente les aumentan los costos y obviamente que tienen que transferir ese aumento de costo, ¿no? Eso, digo, no tiene ninguna lógica. Con respecto a la cuestión monetaria, bueno, siempre, todas las inflaciones hay cuestiones monetarias involucradas y siempre requiere que haya más dinero. Pero, digamos, o sea que eso es monetario. Ahora, el punto esencial es creer de que la inflación se combate eliminando el déficit fiscal y que con eso ya está. Lo que yo estoy planteando es que nosotros estamos en un proceso de inflación inercial en donde los precios se van retroalimentando, los aumentos. Los salarios y todo eso. El salario, digamos, aumenta los precios, entonces los salarios tienen que aumentar, pero al aumentar los salarios aumentan también los costos de las empresas tienen que aumentar los precios. El tema del dólar, claro. Hay inflación, entonces perdemos competitividad. Tiene que haber una depreciación del dólar, pero al haber una depreciación del dólar suben todos los costos de los bienes importados e incluso algunos bienes como el petróleo y el gas que están dolarizados, por más de que se producen acá, y eso te hace que aumente el costo, hace que aumente la inflación, perdés poder competitividad y de vuelta el ciclo. O sea, es un proceso bastante complejo de precios que se van retroalimentando y que terminamos en un equilibrio con inflación, ¿no? En donde puede que haya algunos que ganen, pero por lo general nadie ni gana ni pierde, porque en definitiva
vamos a tener, digamos, aumentos del 20%, para poner un ejemplo, ¿no? 20% en los salarios y 20% de inflación, es lo mismo que tener un aumento del 10% de los salarios y 10% de inflación, ¿no? A ver si quedan claros. Quiere decir que, según tu criterio, la inflación es una parte por emisión monetaria espuria, ¿no? Otra parte por el fenómeno inercial de precios y salarios que se va retroalimentando. ¿Qué más también? ¿Hay algo más o con esas dos? Para mí, digamos, en realidad, digamos, obviamente la inflación es un fenómeno súper complejo, muy difícil de entender. Y obviamente que siempre hay muchos factores que están dando vuelta, ¿no? Ahora, me parece importante identificar el principal problema o razón de por qué tenemos inflación, y ahí yo creo que es este diagnóstico de la inflación inercial y no digamos, tanto el problema del déficit fiscal, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos, tenés que tratar de coordinar a la baja los precios, pero entonces tenés que tener una política tarifaria que vaya acorde a eso, tenés que tener una tasa de interés acorde a eso, tenés que tener obviamente una política fiscal acorde a eso, bueno, varias cuestiones, ¿no? Que tienen que ir acorde. Como esas, si uno no le presta atención a eso, me parece que es un poco lo que hizo este gobierno, terminás con incumplimiento total de tus metas de inflación, porque todas las medidas que implementaste, muchas de ellas, por lo menos, te jugaron en contra, ¿no? Por ejemplo, duplicarle el precio del gas, claro, a las petroleras o, digamos, dolarizar el precio del barril local al dólar, hace que esta inercia dólar, precios, etcétera, empeore mucho más. Y obviamente que se hace difícil corregir eso, ¿no? Ok, ahí me enseña que se nos terminó el bloque. Pero vamos a seguir conversando. Bueno, gracias por haber venido al programa, Alfredo. Un gusto tenerte acá. Una pausa y volvemos.